Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmin Yudeisi Bedregal González. Tengo cargo de docente en nuestra hermosa academia Harper. Estoy en el team de bioquímica y hoy vamos a tocar el tema de enzimas. En Instagram me pueden seguir como YumeDH, en Yudox igual, en Ambasuo, contenido médico, mis resúmenes. En Instagram pueden encontrar tips de estudio que la verdad a mí me sirven de mucho. Y me gustaría que me siga y podemos contactarnos por ahí. Bien. Ahora, para hablar de las enzimas, vamos a dividirlo en una tabla de contenido, para que nuestro desarrollo y nuestro aprendizaje sea más óptimo. Vamos a hablar de una importancia biomédica. ¿Qué tan importantes son estas enzimas en nuestro organismo y también de sus funciones? Vamos a hablar del mecanismo de acción de las enzimas. Vamos a hablar de la cinética enzimática. También en el punto número 4, la regulación de la actividad enzimática, y como correlación clínica en el punto número 5 vamos a hablar de la fenilcetonuria, que obviamente está relacionado a una enzima. Bien, para hablar de una importancia biomédica, esto se debe a que las enzimas aceleran la velocidad de una reacción química. Si no habría la presencia de estas, no habría reacciones químicas y por ende sería imposible la vida en el planeta Tierra. Vamos a hablar de sus generalidades. Como ya les mencioné, acelera la velocidad de una reacción. Esto es algo muy importante. Y obviamente vamos a hablar de catalizar, cuando este favorece y acelera el desarrollo de un proceso. En este caso, el proceso va a ser la reacción química. Vamos a hablar de 3 funciones fundamentales, que es la descomposición de nutrientes para suministrar energía y componentes químicos. Vamos a hablar de que las enzimas logran el ensamblaje de bloques de proteínas, membranas, células y tejidos. Y también, como su última función, vamos a hablar que posibilita el aprovechamiento de energía para potenciar o aumentar la motilidad celular, la función neuronal de las neuronas y contracción muscular. También hay que añadir que casi todas las enzimas son proteínas. Bien, ahora vamos a hablar de su clasificación, que es algo muy importante. Vamos a encontrar 6 clases de ellas. Primero vamos a mencionar a las oxidorreductasas, que son las de clase 1. Estas enzimas son las que catalizan oxidaciones y reducciones. Aquí vamos a hablar del famoso redox. Y aquí están las deshidrogenasas y las oxidasas. También vamos a hablar de una clase 2, las transferasas, que catalizan la transferencia de restos. Aquí vamos a encontrar las famosas quinasas, transaminasas y fosforilasas. En la clase 3 vamos a hablar de hidrolasas. Estas catalizan reacciones de ruptura y como es hidro vamos a hablar de una participación de una molécula de agua. Vamos a ver que catalizan las reacciones de carbono-carbono, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. Aquí encontramos las famosas fosfatasas y proteasas. En la clase 4 vamos a encontrar las liasas. Estas catalizan los enlaces de carbono-carbono, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno y otros enlaces covalentes, pero no se van a confundir con las hidrolasas, porque como les dije, las hidrolasas es con participación de las moléculas de agua. Aquí las liasas es por eliminación de átomos. En la clase número 5 vamos a encontrar las isomerasas. Estas catalizan por cambios geométricos o estructurales. Vamos a hablar de una estructuralidad dentro de una molécula. Y vamos a hablar de las ligasas de la clase 6 cuando catalizan la unión de 2 moléculas en reacción y estas están acopladas a la hidrólisis de ATP. Ahora vamos a hablar de su mecanismo de acción. Para hablar de esto, vamos a saber que las enzimas utilizan 4 mecanismos generales para lograr mejoras en sus reacciones químicas. Vamos a hablar de 4 mecanismos generales de estos. Primero, vamos a hablar de catálisis por proximidad. ¿Y qué podemos decir en
en este mecanismo, que para que las moléculas interactúen entre sí, deben estar a una distancia. Y obviamente estos tienen que estar con enlaces formados entre sí. Y obviamente, cuanto mayor sea su concentración, se encuentran con más frecuencia y va a ser mayor su velocidad de acción y de reacción de las enzimas. Ahora vamos a ver un mecanismo de catálisis ácido-base cuando se refiere a las reacciones por las cuales los únicos ácidos y bases, recuerde bien, estos chicos son únicos ácidos y bases los que van a participar en esta catálisis, son los protones o iones de hidróxido. Estos son los únicos. Y también vamos a hablar que la velocidad de la reacción es sensible a cambios de la concentración de ácido o base, pero es independiente a otros ácidos. Como les dije, el único que va a reaccionar son los hidróxidos. Ahora, la catálisis por tensión. Vamos a hablar que para la reacción de las reacciones líticas, que implica romper el enlace covalente, las enzimas se unen a un sustrato. Las enzimas se unen a un sustrato y en conformación con esto debilita el enlace que va a haber el enlace covalente que va a haber. Entonces, va a ser a través de una distorsión física y la polarización electrónica. También vamos a decir que esta conformación tensada imita a la del estado de intercambio de transición de una especie transitoria y representa el intercambio de transformación de sustrato a producto. Y ahora, como último mecanismo, vamos a hablar de la catálisis covalente. Como su mismo nombre lo dice, este tipo de mecanismo implica la formación de un enlace covalente entre uno o dos sustratos. Aquí la enzima es modificada y se convierte en un reactivo. Y este proporciona una nueva vía de acción, cuya energía de activación es más baja. Hay que tener eso en claro. La energía de activación de la enzima, es más baja. Y la velocidad de reacción es más rápida que las vías de una reacción homogénea. Bien, ahora vamos a hablar creo que ese es un punto que pues es un poco difícil de entender, pero vamos a hacerlo muy didáctico, que es la cinética enzimática. Primero vamos a hablar de ¿qué es la cinética enzimática? Es el estudio de la velocidad de reacción de las enzimas. Eso es, chicos. Y para estudiar dicha cinética, vamos a ver que este efecto mide la concentración inicial del sustrato sobre la velocidad inicial de la reacción. Y este va a mantener la cantidad y la velocidad de la enzima constante. Y para entender esta constante, vamos a hablar de la constante de Michaelis-Menten, que es el famoso Km, este de aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el valor de Km da una afinidad por el sustrato. Si el valor de Km es menor, vamos a decir que tiene mayor afinidad por el sustrato. Pero si el Km es mayor, vamos a decir que tiene menor afinidad por el sustrato. Entonces, vamos a hablar que es al revés, ¿no? Que es una proporción inversamente proporcional. Entonces, aquí podemos ver que la velocidad máxima y la velocidad mínima también. ¿Y qué es la velocidad máxima? La velocidad máxima se observa cuando se mide la desaparición del sustrato o la aparición del producto y se logra cuando todos los centros activos están ocupados. Esa es la velocidad máxima. Como podemos ver acá, aquí la enzima con el sustrato ya está ocupado. Enzima, sustrato, ya está ocupado. Enzima, sustrato, ya está ocupado. Enzima, sustrato, ya está ocupado. Pero podemos ver aquí varios sustratos restantes, ¿no? Pero
una enzima siempre va a actuar con un sustrato. No puede actuar con 2, con 3, con 4, no, solo con uno. Y esto de aquí, obviamente, va a dar enzima sustrato. Y después de esto, cuando vamos a tener su separación, va a dar enzima producto. Y ahora vamos a hablar de una velocidad inicial, como pueden ver aquí, que su medición se realiza antes de que se consuma el 10% total del sustrato, como lo podemos ver aquí. O sea, aquí hay una enzima, acá podemos ver enzima sustrato, pero aquí podemos ver una enzima libre y el sustrato libre. Enzima libre, sustrato libre. Eso es, chicos, la cinética. Y para poner un poco más, vamos a ver que hay dos tipos de orden, el primer orden y el orden cero. Primero vamos a hablar del orden cero. ¿Y qué es? Es cuando la enzima está saturada. Eso lo vamos a encontrar en la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque el incremento del sustrato no se traduce como incremento de velocidad. Esto es independiente. O sea, como podemos ver aquí en la imagen, por más sustrato que haya libre, la velocidad va a seguir siendo constante. O sea, no quiere decir que mientras más sustrato, más velocidad. No. La velocidad es independiente. Entonces, la velocidad siempre va a ir constante. Eso es el orden cero. Y vamos a hablar de primer orden cuando la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la reacción del sustrato. Solo cuando, eso hay que tener en cuenta, solo cuando este está abajo. Si el sustrato está abajo, sí es directamente proporcional a la velocidad. O sea, que aquí podemos ver, ¿no? Si esos sustratos no habría, obviamente aquí más encima, obviamente habría mayor velocidad. Pero solamente eso es cuando solo la concentración de sustrato es baja. Ahora vamos a hablar de una regulación de la actividad enzimática. Y obviamente para hablar de esta regulación, vamos a ver que las etapas de la regulación están organizadas de manera que existe una única enzima para cada dirección metabólica, como ya les mencioné. O sea, una enzima no puede tener un sustrato, dos sustratos, no. Solo la enzima es solo para un sustrato, nada más. Y aquí vamos a hablar de mecanismos de la regulación enzimática. Regulación por cambios de cantidad de enzima. Vamos a tener a la síntesis y degradación. Ahora, a la regulación de la eficacia catalítica, vamos a tener a la unión de ligandos. Esta unión de ligandos se van a dividir en dos, en no covalente y covalente. Ahora, en no covalente vamos a encontrar a enzimas alostéricas, a las enzimas alostéricas. Y en covalente vamos a encontrar a fosforilación ADP y la metilación y acetilación. Eso vamos a encontrar, chicos, en unión de ligandos. Ahora, en unión de proteolíticas, vamos a encontrar a los famosos simógenos. Y en múltiples formas de la enzima vamos a encontrar a las isoenzimas y complejos multienzimáticos. Ahora, para la regulación, vamos a encontrar también una regulación por cambios de cantidad de enzima. Esto tiene que ver a que la capacidad de reacción de una vía metabólica es el producto de la concentración de enzima. Ahora vamos a ver factores que afectan esta actividad enzimática. Afecta en la concentración de sustrato y concentración de enzima. ¿Y cómo va a afectar esto? Que si la concentración de sustrato es alta, esta concentración de sustrato es alta, puede saturar todas las moléculas de las enzimas. O sea, lo puede saturar. Entonces, la velocidad de esta reacción va a alcanzar su nivel máximo, ¿no? La velocidad máxima. Y la adición de más sustratos no aumenta la velocidad, como ya les mencioné. No aumenta. Si en vez de 2, 3, 4, 5 sustratos, eso no aumenta la velocidad. La velocidad siempre se va a mantener constante. Si son 5 enzimas, 5 sustratos.
5 sustratos. Así funciona, chicos. Y ahí la velocidad obviamente va a ser constante. Si hay 5 enzimas, y va a haber 10 sustratos, solo aquí se van a utilizar 5 sustratos. Y por más de que haya esos 5, la velocidad no va a aumentar. También vamos a encontrar un pH, que obviamente tiene que ser un pH óptimo. Si este pH óptimo de las enzimas sube o baja, obviamente va a alterar, ¿no?, las interacciones con el grupo R. Y como resultado, la enzima ya no va a poder unirse al sustrato. No va a poder unirse al sustrato de enzima. Y vamos a hablar de un factor que afecta, que es la temperatura. ¿Por qué? Porque las enzimas son sensibles a temperaturas bajas. Bien, ahora como último punto vamos a tocar la fenilcetonuria, que obviamente, como les dije, es una enfermedad que es un trastorno monogénico con un patrón de herencia dominante. ¿Y qué es la fenilcetonuria? Es una pérdida de la actividad enzimática. ¿De qué enzima? De la fenilalanina hidroxidasa. ¿Cuál es la función de esta enzima? La fenilalanina hidroxidasa convierte a la fenilalanina en tirosina. Entonces, cuando éste pierde su actividad, esta fenilalanina va a aumentar en nuestro cuerpo, se acumula y va a producir una toxicidad cerebral. Y también se metaboliza secundariamente en fenicetonas y se excreta en la orina. Y de ahí viene el nombre de la fenilcetonuria. Ahora, ¿qué pasa si no tratamos la enfermedad? El paciente va a presentar retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual progresiva. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el aumento de fenilalanina es un tóxico para nuestro cerebro. También va a presentar convulsiones y problemas de comportamiento. Y como último punto vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento simplemente va a ser restricciones. ¿De qué? Obviamente de fenilalanina. ¿Qué es la fenilalanina? Una proteína. Entonces, prohibición de carne. No tiene que consumir carne. Prohibición de leche y queso. Y la restricción de huevo, pan y también las nueces. Ese es el tratamiento que tiene que tomar. Bien, chicos, espero que la verdad les haya gustado esta explicación. Me guié como siempre les digo, del libro Harper, también de principios de bioquímica y para la correlación clínica. Ahora, espero, chicos, que les haya gustado esta presentación y nos vemos en una próxima. Gracias por su atención.